Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a Business Amor, bienvenidas a nuestro curso especializado Motivación 10, paquete SUNAT. Entiendo que no es su responsabilidad, pues que haya bajado el quórum notablemente, así que hay que seguir con el compromiso pactado, con los servicios ofrecidos para poder cumplir, para poder cumplir los objetivos planteados al inicio, ¿no? Que salgan especialistas en temas tributarios, ¿no? Ya hemos visto el PLE, hemos visto el sistema administrativo del IGB, hemos visto el Declarar Fácil, ahora nos corresponde ver el T-Registro. Vamos a ver el día de hoy el T-Registro. Vamos directamente a la práctica, ¿correcto? Seguramente por allí algunos colegas o algunas personas que se dedican también a la docencia prefieren dictarlo con diapositivas y explicarlo así. Yo prefiero ingresar al lugar, ¿no? Ir al lugar de los hechos, ir al lugar de los hechos. Cada quien tiene su propio método, su propia forma de trabajo. Bien, confírmeme por favor si el audio es bueno porque he tenido dificultades el día de ayer con el internet, así que no quiero repetir la misma historia. Entramos aquí a operaciones en línea, Sol, mis trámites y consultas, ingresamos, RUC, ponemos la información confidencial de nuestro gran amigo. Listo. Bien, este RUC por si acaso está suspendido o está, digo, no tiene movimientos. Ponemos empresas, en este caso o en cualquiera o cualesquiera, es una persona natural con negocio, por eso tienes que ponerle empresas. Si no, te salen las opciones de la persona de renta de trabajo, ¿no? Cuarta y quinta categoría. Empresas, renta de tercera categoría, bajas. Y aquí te aparece registro de trabajadores, este registro. Por favor, me confirman el audio para poder seguir. Por favor. Excelente, Yulisa. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Le damos clic a registro de trabajadores. Te va a llevar aquí al registro de trabajadores, pensionistas, personal en formación laboral. Eh, Algún alumno me preguntó alguna vez, profe, ¿por qué lo envían al registro de trabajador si es que nosotros primero tenemos que dar de alta al empleador? Es porque la SUNAT sabe que al empleador se le va a dar de alta una sola vez. En cambio, al trabajador vas a darle de alta una sola vez también a cada trabajador, pero vas a adquirir o vas a contratar a muchos trabajadores. Es por eso que te lleva de manera automática al registro individual de trabajadores. Nosotros vamos a empezar por el registro del empleador. Le doy registro y te aparecen algunas opciones. Vamos a agrandar un poquito. A ver, ahí está. Excelente. Te aparece bloqueado el alta porque este contribuyente ya ha sido dado de alta anteriormente. Solamente tienes las posibilidades o las opciones de modificación, baja y consulta. La consulta es de manera detallada, ¿no? Te va a aparecer allí la fecha de inicio de actividades, te va a aparecer 5 de septiembre del 2008, pero va a ocupar mucho espacio. La baja no le voy a dar porque no le voy a dar de baja a este contribuyente. Nos queda la modificación. La modificación sale como si estuviéramos llenando de nuevo, como si estuviéramos dándole de alta de nuevo al contribuyente. Le voy a dar modificación y aparece los datos que este contribuyente ha puesto para darle de alta al trabajador, al empleador, perdón. Lo primero que sale es el tipo de empleador. Aquí sale sector público, privado o mixto. La mayoría de nosotros trabajamos en el sector privado para el decreto legislativo 728. Así que este contribuyente no se aleja de esa realidad, también es del sector privado. Ahí está. Luego te pregunta si estás obligado a aportar al SENAT, ¿no? Hay algunas empresas que por sus actividades, por ejemplo, de mecánica o de torno o de electricidad electrónica, están obligados a aportar al SENAT. Tú le vas a poner sí o no de acuerdo a tu empresa, de acuerdo al T-registro que estés llenando de la empresa que estés trabajando o llevándole la contabilidad, ¿correcto? De todas maneras, esto es informativo, porque, a ver, recordemos, hagamos un recordaris.
Anteriormente había un PDT 601 que consolidaba la información, o perdón, la parte informativa y la parte determinativa de la declaración de planillas, los datos y los importes. Eso con el tiempo se separó en el T-registro y el PDT-plame. En el T-registro pones toda la parte informativa del empleador, trabajador, personal en formación laboral, practicante, pensionista, lo que fuera. ¿De acuerdo? En el PDT-plame actualizas, sincronizas información con el T-registro de tal manera, sincronizas la información de tal manera que en el PDT-plame solamente queda la parte determinativa, ¿no? Salud, ONP, AFP. No, justo me comentaba, profe, ¿es necesario registrar los honorarios en el PDT-plame? No, no es necesario. Para deducirlo tiene que estar registrado en el PDT-plame. No, no es necesario. Tiene que estar registrado en tu contabilidad. Y es obligatorio registrarlo en el PDT-plame cuando tiene retención de cuarta categoría. Porque recuerda que el PDT-plame y todo lo que sean impuestos es para la parte determinativa. Si hay alguna información que no influye en la parte determinativa, no es obligatorio. Entonces, en la planilla sí, debe ser obligatorio todos porque hay una carga social, ya sea pues en el régimen laboral general común, en el régimen microempresa o en el régimen pequeña empresa, tienes que pagar una carga de salud, una carga social, ya sea de salud más EPS, ya sea SIS, lo que fuera, pero hay que pagar. Entonces, en la planilla sí tienes que declarar a todos los perceptores de renta de quinta categoría. ¿Correcto? Aquí va a ser de acuerdo a la necesidad de la empresa. De todas maneras, es informativo. Si es que tú le pones aquí no y en el PET Plame estás pagando Senati, entonces no hay una infracción como tal. Recordemos que la SUNAFIL también no tiene una moción o no tiene una intención o su modus operandi no es sancionadora, sino es una actitud más conciliadora, ¿no? Te invita a reparar las cosas que has trabajado de manera incorrecta o a corregir las infracciones. Bien, no va a venir de frente o directamente a multarte, sino a motivarte, a inducirte, ¿no? Como estas cartas inductivas, inducirte a corregir el error. Bien, te pide acá la ciudad, el número, un número referencial de la oficina, si es que la hay, si es que no, de tu casa, donde estés emprendiendo, lo que fuera, el correo electrónico también referencial a dónde se van a dirigir, dónde te va a llegar alguna notificación si estuviera. Y luego te pide los datos laborales y de seguridad social. Te pregunta, ¿no? ¿Es una empresa inscrita en el REMIPE? Aquí tenemos que tener claro nuevamente acotación, la diferencia, ¿no? Entre lo tributario y lo laboral. Lo tributario ya hemos visto que es nuevo RUS en forma ascendente, ¿no? Nuevo RUS, régimen especial de renta, régimen MIPE tributario y régimen general. Sin embargo, en el régimen laboral tenemos de abajo hacia arriba, el régimen microempresa, el régimen pequeña empresa, que constituye el registro de micro y pequeña empresa REMIP. Y después tenemos el régimen general común. Eh, ¿Cómo se identifica? Así de sencillo. Si tú no estás en el REMIPE, por defecto estás en el general. Así que debes inscribirte en el REMIPE si es que cumples con las características de micro o pequeña empresa. De lo contrario, estarías en régimen general, ¿no? Esto pasa muy a menudo pasa que la gente o los contribuyentes, los colegas, los empresarios, piensan que se confunden entre los regímenes tributarios y laborales y piensan que ya están en el REMIPE por el hecho de que son empresas que venden pues 15,000 soles o 20,000 soles mensuales. Esto no es así. Esto no es así. Tienes que estar en el REMIPE, inscrito en el REMIPE. Es más, para inscribirte en el REMIPE, que está en el Ministerio de Trabajo, en la página oficial del Ministerio de Trabajo, te pide a los trabajadores que vas a ingresar a ese REMIPE. ¿Para qué?
porque el régimen microempresa no tiene beneficios sociales como tal, solamente tiene beneficio a 15 días de vacaciones anuales. ¿Por qué? Porque se entiende que los ingresos son pequeños para poder asumir una carga laboral mayor. Tampoco está afecto a salud, sino que al SIS se paga una cantidad de 15 soles. Anteriormente era 11 soles, ahora es 15 soles. ¿Puede modificar en el tiempo? Sí, claro. Ahora, si yo le pongo aquí sí, recuerda también que esto es informativo. Lo importante es haber llenado la información en el Ministerio de Trabajo, porque yo le puedo poner acá sí. Eso tienen que tenerlo muy claro, porque recuerdo que estaba revisando el Facebook y por ahí hicieron una consulta. A veces trato de apoyar, a veces no puedo porque las respuestas son muy largas. Entonces no podría entablar una conversación así. Cuando las respuestas son cortas, trato de apoyar. Cuando son muy largas, ya lo dejo allí, ¿no? Porque no puedo apoyar en todo. La pregunta era la siguiente. eh, ¿Cómo puedo inscribir en el REMIPE a una persona que anteriormente ya la inscribí en el régimen general porque no tenía conocimiento, lo que les estoy diciendo, ¿no? Los primeros 2 meses trabajó y por defecto está en el régimen general, porque no has estado en el REMIP. Entonces, una de las respuestas decía, tienes que ponerle primero aquí que estás en microempresa. Sí, y en microempresa. Eso no es correcto, no es correcto como tal. ¿Por qué? Porque esto es informativo. Mira, si tú le pones aquí que no estás inscrita en el REMIPE, pero haces el tratamiento en el Ministerio de Trabajo, entonces sí estás en el REMIPE, porque lo que importa es lo que está en el Ministerio de Trabajo, no en el T-Registro. Esto es informativo. Claro que lo idóneo, es que coincida, es que tanto aquí como en el Ministerio de Trabajo esté en el REMIPE, ¿no? Estoy en el REMIPE en microempresa. Ya, listo, coincide. Eso es lo ideal. Pero si por ahí se te pasó, te olvidaste, no lo pusiste, lo importante no es esta parte informativa, lo importante es aquello que aparece en el Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer ahí es liquidar al trabajador en régimen general, pagarle o pagarle lo que ha trabajado en régimen general, todo lo que sea en beneficios sociales y volver a contratarlo en el régimen micro o pequeña empresa, cualesquiera que hayas elegido. Ahora, todo ello en conciliación con el trabajador, ¿no? La SUNAFIL es como un policía de tránsito en un choque. Si tú has vivido, no sé de qué parte del Perú sean ustedes, pero aquí en Lima sucede que cuando chocan, cualesquiera que sean los carros, un bus con un taxi, un mototaxi con una moto, una combi con un auto, lo que fuera, el, el policía de tránsito viene a conciliar entre los dos que han chocado. ¿Por qué? Porque ir a la comisaría amerita una pérdida de tiempo importante. Tiene que pasar dosaje etílico, tiene que haber las exposiciones de los casos de ambas partes, tiene que acordarse una daños y perjuicios, tiene que resolver una indemnización o un pago por daños y perjuicios, y es una pérdida de tiempo porque el choque no es tan grave. Entonces, el policía espera ahí media hora, una hora, para que puedan conciliar y no llevarlos a la comisaría para no perder el tiempo. ¿Me dejo entender? Igual es la SUNAFIL. La SUNAFIL, si es que tú concilias con el trabajador, por ejemplo, nosotros sabemos, o no sé si lo saben, pero deberíamos saberlo, si no, hay que ingresar a algún curso de gestión de planillas, que la liquidación se debe otorgar en las siguientes 48 horas de haber cesado labores. No te dice 2 días hábiles, no te dice 2 días útiles, calendario, no, 48 horas. Si por A o B yo soy el empleador y no tengo dinero para cancelarte en los siguientes 48 horas, pero sí tengo de repente en los siguientes 15 días, y yo le digo al trabajador, concilio con el trabajador para poder pagarle en esos 15 días, por favor.
conciliamos, si se aplica intereses, se aplicará, está bien, lo de acuerdo a ley, y listo. La SUNAFIL viene y ve que le has pagado después de 15 días y no hay una infracción, porque has subsanado de manera voluntaria. Y lo que cuida la SUNAFIL es la integridad de los derechos del trabajador, que no se les falte, que no le falte o no se les falte el derecho al trabajador. Es decir, que no se le afecte en sus derechos fundamentales y sociales. ¿Correcto? Entonces lo más importante es registrarlo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo le voy a poner aquí no. Si le pongo no, estoy entendiendo que soy del régimen general de los beneficios sociales al 100% y todo lo demás. Carga social de salud, etcétera. Luego viene la pregunta si tiene trabajadores sin régimen pensionario. Dos respuestas, sí y no. ¿Ustedes qué entienden por trabajadores sin régimen pensionario? Trabajadores sin régimen pensionario. ¿Ustedes qué entienden por ello? Por favor, vamos, vamos. 4 respuestas, 4, 5 respuestas. Vamos, por favor. Bien, un trabajador sin régimen pensionario es aquel trabajador que no tiene la obligación de que le descuenten, ¿no? Porque el personal de planilla hoy en día está obligado a que le descuenten. ¿Para qué? Para una AFP o para una ONP, por la ley, ¿no? ¿Y cuáles son estas personas que no están obligadas a que le descuenten? Es decir, que el empleador no está obligado a descontar. Tú le vas a descontar a cualquier trabajador, ¿no? Cualquier trabajador que no cumpla la edad de jubilación. 60 en las damas, 65 en los caballeros. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un varón de 67 años y sigo trabajando en planilla? Soy un trabajador sin régimen pensionario, ¿correcto? Pero tengo que ver en en qué sistema estoy. Si estoy en el Sistema Nacional de Pensiones o estoy en el sistema privado de pensiones. Y esto me trae a colación una pequeña explicación de cómo trabaja en este aspecto el Sistema Nacional de Pensiones. Se entiende, se entiende que un trabajador sin régimen pensionario es un jubilado. Bien, es un jubilado. Ahora yo tengo que ver si es un jubilado del Sistema Nacional de Pensiones. Por sus siglas puede ser SNP, ONP, o si es del Sistema Privado de Pensiones. SPP, AFP. ¿Correcto? Aquí, si tú estás afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y tienes 67 años, es decir, eres un jubilado, el empleador tiene la obligación de retener el 13% del sueldo bruto, ¿no? Del sueldo bruto. Listo. En cambio, si eres una persona que está afiliada al sistema privado de pensiones, el empleador no tiene la obligación de retener. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerda que la ONP es una bolsa que no puede responder ante las obligaciones que tiene el día de hoy. Ha salido la ley que puedes retirar la CTF, ¿no? También ha salido la ley que puedes retirar tu AFP. Leyes que puedes estar a favor o en contra, pero lo cierto es que esa AFP tiene un respaldo económico para devolver todo el dinero, porque hay representantes legales que pagarán con su patrimonio la devolución de nuestro dinero. Pero esta ONP, si hoy en día lo liquidas, no tiene para responder. Es por eso que si un jubilado sigue trabajando de manera formal, le siguen
reteniendo el 13%, le siguen descontando, ¿no? Para el empleado no hay diferencia entre retención o si es retención o es carga social, él lo toma como un descuento. Me están descontando, no me están pagando lo que me corresponde. Es cierto, es cierto. ¿Por qué? Por ley, por ley. Bien, entonces hay que tener en claro esa parte sí. ¿Por qué? Porque la AFP no tiene la obligación de retenerte y la ONP sí te sigue reteniendo. Porque la ONP, como es una bolsa, te va a seguir reteniendo, reteniendo para poder eh, captar más dinero, empujándote a la informalidad. En cambio, el sistema privado de pensiones, como sabe que ya estás en la edad, se supone que esta retención es para el futuro, pero yo ya estoy viviendo el futuro porque tengo 67 años de edad. Entonces, ¿para qué futuro me estás reteniendo ese 13%? Esto es absurdo, pero es real. En cambio, el sistema privado de pensiones, te guste o no, nos guste o no, el empleador ya no te va a retener porque estás en tu etapa de jubilación, de jubilado. Tienes derecho a gozar de tu sueldo y también de tu pensión. Otra cosa que tiene característico este sistema nacional de pensiones es que, aparte que te va a descontar, nos dice que entre la suma de el sueldo bruto más su pensión, no puede ganar más del 50% de la UIT. No puede ganar más del 50% de la UIT. Es decir, hoy en día no podría ganar más de 2.300 soles. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Si es que por ahí estás ganando más del 50% de la UIT, te dice que debes renunciar a uno de los dos, entendiendo el sueldo o pensión. Definitivamente vas a renunciar a la pensión. Y no se llama renunciar, se llama suspender. Debes suspender, debes suspender. Evidentemente vas a suspender la pensión, ¿no? Porque el sueldo es mayor. ¿A qué empuja esto? A la informalidad. A la informalidad. ¿Sabes qué? Págame, pero no te voy a emitir ningún documento. El empleador está en la facultad de aceptarlo o no. La informalidad es un problema que tenemos a leguas, ¿no? En cambio, aquí en el sistema privado de pensiones no existe ningún límite. Tú puedes ganar cualesquiera sea la cantidad de dinero que te corresponda ganar en la empresa, ¿correcto? Bien, esto es eh, o guardar como, por aquí estás. Eh, Te registro 7 de junio. Listo. Guardamos la información. Correcto, guardamos ahí otra vez por si acaso y seguimos, seguimos. Bien, la empresa se dedica a ninguna y te da dos opciones, intermediación y tercerización laboral. Por aquí tengo una diapositiva que nos va a ayudar a ilustrar mejor lo que es, lo que es una intermediación o una tercerización. Te registro, aquí está, te registro. Es parecido, pero tiene algunas características importantes. Bien, aquí está la intermediación y tercerización laboral. Intermediación laboral es cuando interviene personal de destaque, es decir, que vas a enviar, ¿no? Porque yo estoy llenando la información del empleador. Yo voy a enviar, a destacar. A eso me voy a dedicar, a intermediar, a destacar. ¿Por qué? Por suplencia u ocasionalidad. Por suplencia u ocasionalidad. También por una característica más, por trabajo de alta especialización. Un trabajo de alta especialización. El control, esto es importante porque es la característica más importante de la intermediación laboral. El control lo ejerce la empresa usuaria del destaque. Necesariamente hay destaque de personal. Esos dos datos son importantes para definir cuándo es una intermediación laboral. Entonces, si yo me voy a dedicar a ello, le pongo intermediación. ¿Y cuándo sé que es una intermediación?
porque interviene personal de destaque. Es decir, yo voy a enviar personal a otras empresas. ¿Por qué? Por suplencia. Por suplencia puede ser. Puede ser. ¿Cómo es la suplencia? ¿No? La otra empresa tiene, no sé, 20 trabajadores y alguna de ellas ya va a entrar en etapa pre y postnatal, o de repente alguno de ellas o ellos sufre un accidente que lo va a limitar en el desarrollo de sus funciones cotidianas, o 2 meses, un mes. Entonces, yo tengo dos opciones como esa empresa, dos opciones como esa empresa. Mi primera opción es contratar directamente. Lo puedo contratar. ¿Bajo qué modalidad? Bajo la modalidad del contrato de suplencia. El contrato de suplencia es un tipo de contrato temporal. Recordando, y lo que vamos a ver más adelante, cuando demos de alta al trabajador, que existen trabajos o contratos de trabajo a plazo indeterminado y a plazo determinado. Uno de los contratos a plazo determinado por causa temporal o temporal es la suplencia, porque el contrato va a decir que es un contrato mientras dure la suplencia. Bien, la ocasionalidad se refiere a un evento que no forma parte de tus actividades principales. Si tu actividad principal, pues en nuestro caso es asesoría empresarial y capacitación de personal, capacitaciones. Y por ahí se me ocurre, no sé, ampliar la oficina, construir más en la oficina, ¿no? Un lugar para que se haga clases presenciales y todo ello. Esa actividad de la construcción es una actividad relacionada con la empresa, sí, pero excepcional, ocasional, porque yo no voy a ampliar la oficina pues todos los años. Es excepcional. También puede ser un desarrollo de un software. También es excepcional. Entonces a eso se le llama ocasional. Yo tengo dos formas también. La primera es contratarlo directamente por el contrato ocasional, que es por obra determinada o servicio específico. Ese es el tipo de contrato que yo puedo hacer directamente con la persona, o también puedo contactarme con una empresa intermediadora para que me dé ese personal, para que me dé ese personal y lo haga en la oficina, haga el trabajo correspondiente. Igualmente con lo que es alta especialización, ¿no? Porque son élites, son trabajadores de élite, ¿no? Por ejemplo, mecánicos de aviones, mecánicos de barcos, que son contaditos, agentes de aduana, que son personas exclusivas, ¿no? Que son pocas las personas que llegan a la especialización de esas carreras. Si necesitas un servicio parecido, puedes intermediar, porque la ley te lo permite. La ley te lo permite. Ahora, si yo quiero intermediar en un cargo fijo, no se puede, porque no está avalado por la ley. Estarías yendo en contra de la ley y la SUNAFIL estaría encima de ti, ¿correcto? Porque se puede reclamar o quejar, ¿no? La queja es cuando un servicio, cuando parte de un servicio te afecta eh, de manera indirecta. Por ejemplo, ¿no? Te vas a un centro de salud y la silla reclina o rechina, suena, craquea, pero el doctor te atendió excelente. Entonces tú puedes poner una queja. ¿Sabes qué? Tus sillas no están en buen estado. Es una queja. Porque el servicio que tú estás buscando es el de salud y el servicio está excelente. Ahora, otro ejemplo. Yo llego al mismo hospital, la silla está perfecto, pero el doctor me atiende mal. El servicio que yo estoy buscando es el del doctor y el doctor me atiende mal. Entonces, está directamente relacionado con el servicio que yo estoy pidiendo. Por lo tanto, ese es un reclamo. ¿Sabes qué? El doctor no me atendió bien. Reclamo. ¿Sabes qué? La silla está mal. Queja. Porque no interviene directamente en el servicio. ¿Correcto? El control lo ejerce la empresa usuaria del destaque. A ver. Usuaria del destaque. Es decir, quien tiene al personal. A ver, la empresa A es la empresa que va a prestarle el personal a la empresa B. Prestarle es un decir, ¿no? Evidentemente le va a facturar a la empresa B.
¿Cuál es la empresa usuaria del destaque? La empresa B. Y necesariamente hay destaque de personal, es decir, que la empresa A le va a enviar un personal a las oficinas de la empresa B, ¿correcto? Por otro lado, parecido o no, la tercerización laboral es cuando una empresa le encarga la ejecución de una parte o varias partes del proceso productivo de manera integral, ¿no? Imagínate una empresa que tiene el proceso de almacenamiento, producción y distribución. Me doy cuenta que no me hago abasto, no tengo suficiente personal ni experiencia para la distribución. Entonces delego la distribución del producto. Delego la distribución del producto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El control lo ejerce la empresa tercerizada. La empresa que va a distribuir es quien ejerce el control del personal. ¿Por qué? Porque tú le estás otorgando o estás contratando con la empresa que realice la distribución. Él se va a encargar, la empresa se va a encargar de la distribución. Tú ya no te metes, simplemente pactas en el contrato las formas, el modo, para que no se manche tu imagen, pero eh, ya del servicio se encarga la empresa tercerizada, la empresa que va a realizar el servicio, ¿no? Como estas modalidades de servicios delivery. Eh, y te dice que no necesariamente hay destaque de personal. Claro, por ejemplo, para la distribución no necesariamente hay destaque de personal, porque solamente me dedico a la distribución, voy a tu lugar de almacenamiento, recojo los productos y lo llevo al lugar de los clientes. Listo, nada más. En cambio, la intermediación, quien tiene la responsabilidad del personal es la empresa que está contratando, es decir, la empresa B. Aquí sería la empresa A. Aquí hay necesariamente destaque de personal, porque hay una intermediación laboral. Esto es como un nexo entre el empleado y el empleador. Aquí no, aquí hay una tercerización. Hablamos de un servicio. Por eso es que no necesariamente hay destaque de personal. Por ejemplo, si es que el servicio que te voy a encargar a contratar no es el de distribución, sino el de almacenamiento o producción, entonces sí, la empresa vendrá con su personal a trabajar en la parte productiva. Entonces, en ese momento hay destaque de personal, pero no necesariamente, porque si yo tengo en mis oficinas los recursos para producir, almacenar lo que estés manufacturando, entonces lo puedo hacer desde mi oficina. Pero si no lo tengo, entonces voy a tu oficina. Por eso dice no necesariamente. Es decir, que hay una posibilidad de que hubiera o no destaque de personal. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Normalmente es ninguna, ¿no? Si es que te dedicas a la intermediación, pues les pones intermediación. Si le dedicas a la tercerización, también le pones tercerización. Desarrolla actividades de riesgo SCTR. Imagínate que sí. Mira, le pongo sí. Cuando le pongo sí aparece un detalle. Yo le pongo detalle. ¿Qué me está pidiendo aquí? Te pide, mira, el código y el establecimiento. Este contribuyente tiene un domicilio fiscal nada más, pero hay empresas que tienen varios establecimientos anexos. Entonces te preguntan, en el domicilio fiscal y o establecimientos anexos que puedas tener, ¿has realizado trabajo de riesgo? No te pregunta eso, te pregunta, ¿este lugar es un trabajo, es un centro de trabajo de riesgo? Y tú tienes que ponerle sí para que te acepte. Si tú le pones no, no te va a aceptar. No me acepta. Si se indicó que sí se realizan trabajos de riesgo, al menos un establecimiento debe indicar sí. Entonces yo le voy a dar retornar. ¿Por qué? Porque no me puede decir eso. Porque existen muchas empresas, por ejemplo, sin ir muy lejos, las empresas constructoras, que tienen su domicilio fiscal donde trabaja la parte administrativa nada más. Y las construcciones se realizan en otros lugares. Por lo tanto,
el domicilio fiscal no puede ser el establecimiento de riesgo. Y por aceptar un formato yo no le voy a poner sí, porque estaría aceptando que en esa oficina se desarrolla actividades de riesgo SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Por lo tanto, esta pregunta está mal diseñada, por lo que yo lo dejaría en no. Aquí me pregunta, ¿tiene trabajadores por los que aporta al SSTR? Si los tuviera, le pongo sí, si no, no. Aquí sí hay más sentido porque te deja poner sí o no, pero aquí te está obligando a que pongas que uno de tus establecimientos, ya sea domicilio fiscal o establecimientos anexos, que uno de ellos se dedique o se realice trabajo de riesgo en ese centro. Y si en realidad no se realiza trabajo de riesgo allí, ¿cómo yo pongo que sí desarrollo actividades de riesgo si me estás induciendo a una respuesta que no va acorde a la realidad? Por ejemplo, yo puedo tener una empresa que se dedica a poner banners y tengo mi domicilio fiscal, la parte administrativa y la parte de producción va a las tiendas, a los departamentos a poner estos banners. Y el lugar de riesgo es donde yo estoy yendo a poner, a trabajar, no el domicilio fiscal o establecimiento anexo. Entonces, por ahí esta pregunta está como que mal orientada o le falta un poco de desarrollo. Bien, es la SUNAT, es la ley, es el Estado, ¿se puede equivocar? Por supuesto, claro que sí. Está comprendida en el régimen laboral agrario si le pones sí o no de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Si le pones sí puede ser uno o los tres, dependiendo a lo que te dediques, ¿correcto? Yo le voy a poner no porque no tenemos nada que ver con eso. ¿Tienes supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo? Supervisor o comité, lo que tú requieras. Aquí, en el signo de interrogación te dice, recuerda que si tiene 20 o más trabajadores a su cargo, debe contar con un comité de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en caso cuente con menos de 20 trabajadores, debe contar con un supervisor. Entonces, de acuerdo a ello, le pones comité o supervisor. Es importante, es importante. Es importante, recuerden que la parte de prevención es importante, ¿no? Señalización, quién va a ser el que va a ayudar, quién va a ser el que va a reportar, quién va a ser el que va a buscar, dónde están los extinguidores, dónde están las puertas de salida de emergencia. Todo eso es seguridad y salud en el trabajo. Por favor, chicos, esto es importante. Por aquí en la parte derecha te pregunta, ¿es una empresa promocional de personas con discapacidad? Le pones sí o no de acuerdo a la empresa que estés activando. ¿Es una agencia privada de empleos? Le pones sí o no de acuerdo a la empresa. Aquí te pregunta, ¿destaca o desplaza personal a otros empleadores? No. ¿Terceros empleadores le destacan o desplazan personal? No. Si tú le pones sí, tienes que poner el detalle de la empresa que te está destacando el personal. Y la SUNAT hace un cruce de información con el trabajador que te está otorgando. Si no tienes los datos concretos, no puedes llenar esta información. Así que esto es de acuerdo también a esta información. Si tú le has puesto aquí que trabajas en intermediación, entonces eres una empresa que destaca o desplaza personal a otros empleadores. No necesariamente que terceros empleadores te destaquen a ti, pero tú sí porque eres intermediador. ¿Correcto? Entonces, ahí tiene que ver mucho si es real lo que estás realizando, ¿no? Si te están desplazando o tú estás desplazando personal, ¿correcto? Bien, eso sería todo por la parte del empleador. Vamos ahora a la parte del registro de trabajador, pensionistas, personal en formación. Vamos a achicar un poquito. Para temas prácticos, yo me di de alta aquí. Vamos a modificar. Modificar es como volver a realizar el alta a un trabajador. Aparece primero tu DNI, ¿no? Tú pones el DNI, la fecha de nacimiento y te aparece todos los datos que están sincronizados con la RENIEC.
tipo y número de documento, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, el sexo, país de emisión, estado civil. Nacionalidad, te pide un teléfono que tengas, te pide un correo electrónico necesariamente. Si es un trabajador, un operario que no sabe o que no tiene un correo electrónico, se lo creas porque es importante para el registro. No te van a aceptar sino el registro del trabajador. Aquí sale la primera dirección. La primera dirección es la que aparece en el DNI, ¿correcto? Eh, Esto se sincroniza con la RENIEC. Esta segunda dirección yo lo he creado por temas de dinámica, de, de didáctica, ¿no? Para explicarlo. La segunda dirección es cuando tú estás en otro lugar, ¿no? Puede ser dentro del mismo departamento donde vives o puede ser en otro departamento. Imagínate que te vas a trabajar a la minería, ¿no? Al sector de minería o al sector de construcción a otro departamento, puede ser Arequipa, Tacna, Cajamarca, lo que fuera, por unos 5, 6 o 7 años. Tienes que ponerle una segunda dirección si es que no quieres cambiar la dirección de tu DNI. Le pones una segunda dirección acá en el T-Registro. ¿Para qué? Para que las prestaciones de servicio de salud te la puedan dar en este lugar. En este caso le puse como ejemplo Huancavelica, Manta. No sé si existe, pero eh, lo que se quiere dar a entender es que este trabajador está viviendo en Huancavelica, está trabajando en Huancavelica, pero no quiere cambiar su dirección del DNI porque de repente se va a quedar 1 año o 2 años nada más, piensa regresar. Entonces, para eso, agrega esta segunda dirección para que le puedan prestar los servicios de salud allá en Huancavelica. ¿Correcto? Es para eso que sirve esta segunda dirección. Ahora te pide prestador, resumen de prestadores, trabajador, pensionista, personal en formación laboral y personal de terceros. Pero aquí te da solamente trabajador, personal de terceros y personal en formación laboral. Lo que quiere decir que no hay espacio para el pensionista. ¿Por qué? ¿Por qué no hay espacio para el pensionista? Porque nosotros no podemos dar de alta a un pensionista. No podemos dar de alta a un pensionista. ¿Correcto? Porque dar de alta a un pensionista solamente lo pueden hacer las empresas que otorgan estas pensiones. Es decir, yo soy un jubilado de AFP Prima y estoy trabajando en AFP Prima y ellos me contratan a los 67 años, ¿correcto? Entonces, ellos me van a dar de alta no en el espacio de trabajador. Para ellos, si soy un pensionista. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de otorgar mi pensión. Entonces, soy un pensionista. Pero la mayoría de empresas privadas que se dedican a otro tipo de actividades no tiene el espacio para darle de alta a un pensionista. Mucho cuidado con esta información porque he visto mucha mala información en las redes sobre que cualquier empresa puede darle de alta a un pensionista y eso no es así, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos con el trabajador. El trabajador tiene una fecha de inicio, ¿no? La fecha en que empieza a laborar. La fecha de fin y el motivo de baja no se puede poner hasta que le des de baja realmente. Así sea un contrato a plazo determinado, ¿no? Yo lo contraté por un mes, del 1 de agosto al 31 de agosto. No puedo poner la fecha aquí, de todas maneras. Solamente la puedo poner cuando ya cese la relación laboral. La mayoría de nosotros somos empleados, ¿no? La diferencia entre empleado y obrero, lo dice la ley, no lo digo yo, es que el empleado utiliza su inteligencia para poder realizar las actividades. El obrero utiliza la fuerza para realizar las actividades. Esa es la diferencia entre un empleado y un obrero. La fecha de inicio es la misma que está aquí. Tampoco puedo poner fecha de fin. Aquí nos pide el régimen laboral. Microempresa, pequeña empresa, estos dos forman parte del REMIPE, agrario, minero, construcción civil, otros o el decreto legislativo 728. La mayoría está en decreto legislativo 728, micro o pequeña empresa. Ponemos decreto legislativo 728, que es lo más general. Categoría ocupacional, empleado, empleado. Ocupación, contador. Aquí buscas el cargo que va a desempeñar el trabajador o el nombre más cercano, ¿no? Porque no son nombres
Son nombres raros, ¿no? Dirigente de partido político, secretario general de partido político, etcétera, etcétera. Tú vas a poner lo que más se asemeje al cargo que va a desenvolver o a desempeñar el trabajador. Tipo de contrato, a plazo indeterminado, decreto legislativo 728. Existen pues varios contratos, ¿no? A plazo indeterminado, que es cuando, a ver, cuando el cargo es permanente, cuando el cargo es permanente, este a plazo indeterminado puede ser verbal o físico, a tiempo parcial que no excedan las 24 horas semanales, por inicio o incremento de actividades, cuando constituyes la empresa o cuando empiezas las actividades de la empresa, o cuando maximizas, creas una sucursal, maximizas el trabajo. Es decir, tengo una tienda aquí en Lima, me fue bien, me voy a Tacna, creo otra tienda. A ese personal que necesito en la tienda de Tacna también lo contrataré bajo la modalidad de inicio o incremento de actividades. ¿Correcto? Ahí en la información del Drive tienen un PDF. Miren, aquí estos documentos ustedes los tienen ahí. Los contratos, esta información detallada, ¿no? Por temas de tiempo no lo puedo hacer aquí. Los principios, características, celebraciones, excepciones, Ministerio de Trabajo, los contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? El contrato de trabajo a plazo indeterminado es el que no tiene plazo, ¿cierto? Contrato de trabajo a plazo determinado son los contratos sujetos a modalidad, contratos modales, contratos tipo, también le dicen. Aquí están todos los contratos y los detalles. Si ustedes le dan una revisada, sería excelente. Yo les puedo dar algunos alcances, pero no puedo extenderme aquí porque esto no viene en este curso. Esto viene en el curso de gestión de planillas, que es mucho más detallado. Bien, esto también está en el Drive que ustedes tienen para trabajo, perdón, para las hojas de trabajo de este curso especializado, Motivación 10, paquete SUNAT. También se les ha otorgado este pequeño libro digital donde hay formatos de contrato. Hay formatos de contrato por ahí. Ustedes lo pueden utilizar de la mejor manera, ¿correcto? Eso está en la plataforma del Drive, donde ustedes lo pueden descargar, revisar, ya eso depende mucho de cada uno de ustedes. A ver, cierra por favor, ya está. ¿Qué más tenemos aquí? Necesidad del mercado. Dice la necesidad del mercado que es un aumento de la demanda del mercado, un aumento de la demanda del mercado por razones esporádicas, ¿no? Por razones imprevistas, como la situación de salud que hemos vivido, por reconvención empresarial, cuando cambias, ¿no? Cuando cambias de giro, por ejemplo, eras una cevichería y luego eres una botica, o cuando le das un cambio tecnológico a tu empresa, ¿no? De repente nosotros nos dedicamos a realizar eventos y de pronto le agrego audio y video, grabaciones, spots, podcasts, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber un cambio tecnológico. Ocasional es un trabajo que no forma parte del giro permanente del negocio, sino que es ocasional, como bien lo dice, es un contrato tipo sujeto a plazo determinado. De suplencia, cuando una persona se va por alguna razón, no puede ser una suspensión por incapacidad física, temporal o permanente, o por un descanso pre y postnatal. De emergencia, cuando sucede algo, pues un huaico, un choque, lo que fuera, yo tengo que entregar, por ejemplo, 10 muebles el día de mañana y el día de hoy lo estoy llevando al cliente y se me malogra, ¿no? Me chocaron y se malogran los 10 muebles. Entonces yo contrato a personal de emergencia, por lo que dure la emergencia, 3 días, 4 días, 5 días, de tal manera que yo pueda cumplir por lo menos, no para mañana, sino de repente para el lunes con la entrega de los 10 muebles. Ese es un contrato de emergencia. Obra determinada o servicio específico, ¿no? Esto es lo que aparece mucho en la construcción, ¿no? Estos contratos
de Línea Amarilla, de Chinchero y de estos proyectos grandes de infraestructura en el Estado, son contratos por obra determinada o servicio específico. Intermitente se refiere a un giro, intermitente se refiere a un cargo que es permanente, es decir, es fijo, pero permanente, pero discontinuo. No es una actividad que se va a realizar, pero es discontinuo por la propia naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en una minera, la parte de excavación no se realiza todo el año, se realiza en cierta parte del proyecto nada más, pero tú necesitas a alguien que pueda manejar estas máquinas. Por lo tanto, a ese personal le vas a realizar un contrato por modalidad intermitente, ¿correcto? Y por ahí, de temporada, es pues Navidad, 28 de julio, eh, inicio de clases escolares, Día del Niño, que por temporada aumenta las ventas, verano, helados, Navidad, juguetes, ropa, etcétera, ¿no? Exportación no tradicional de productos no tradicionales a domicilio, futbolistas y otros no previstos en la ley. Cualesquiera que sea, le pones aquí qué contrato le estás realizando. Listo. Tipo de pago y periodicidad de ingreso. Aquí le puedes poner efectivo o depósito en cuenta. Yo entiendo que depósito en cuenta es cuando coges el dinero y lo depositas en una cuenta, pero algunos entienden que depósito en cuenta también es transferencia. Así que si tú vas a pagar por transferencia, le pones aquí depósito en cuenta. A ver, y le pones aquí la entidad bancaria y el número de cuenta. Si te quieres evitar este rollo, le pones simplemente otros. Bien, o le pones efectivo, pero efectivo no, porque otros mejor, nada más. Bien, porque esto es informativo, no hay una infracción que no estás incurriendo en infracción. La periodicidad del ingreso, ¿cada cuánto tiempo le vas a pagar? Mensual, quincenal, semanal, diaria, otros. ¿Por qué otros? Porque puede ser catorcenal, veintenal. Algunas personas dicen, esas palabras no existen. ¿Por qué no existe? Si tú dices quincenal por cada 15 días, ¿por qué no podría existir catorcenal? Sí existe catorcenal, solo que no se utiliza recurrentemente, ¿de acuerdo? Se recomienda que el pago sea mensual, te evitas estar calculando planillas permanentemente. Una vez estuve trabajando en una empresa que construía o reparaba, me parece, materiales de barcos. Era como todo de soldaduras. Y este accionista tenía la idea de que pagar poco por poco hacía que sienta menos la salida del dinero. Entonces ellos pagaban semanal, todos los lunes pagaban. Y era un gasto de recurso humano en vano. Estar calculando las horas semana tras semana, semana tras semana, es complicadísimo, es mucho, mucho trabajo. Es preferible hacerlo de manera mensual. La remuneración básica inicial, ahí está, 3.000, le puedes poner otro importe si deseas, 2.000. Algunos consultan, oye, ¿y si después de 3 meses me aumentan el sueldo, tengo que cambiarlo aquí? No, porque aquí es monto de remuneración básica inicial. Inicial. No dice la remuneración que te corresponde, sino con cuánto estás iniciando, nada más. Es informativo. Luego te pregunta dónde laboras. Si tuvieras eh, más establecimientos, te aparecería varias opciones. De lo contrario, te aparece solamente el domicilio fiscal. Jornada laboral, jornada de trabajo máxima establecida en el artículo 25 de la Carta Magna de la Constitución Política del Perú, que es 8 horas diarias o 48 horas semanales. 8 horas diarias o 48 horas semanales. La palabra o es excluyente, es decir, o cumples 8 horas diarias o cumples 48 horas semanales o cumples los dos, pero por lo menos uno tienes que cumplir para que no sea inconstitucional tu, eh, tu contrato de trabajo. Aparte que es nulo por su naturaleza, será inconstitucional. Inconstitucional. Estoy hablando rápido, disculpe.
inconstitucional. ¿Por qué? Porque está en el artículo 25 de la Carta Magna. Alguna vez una señorita me comentó que trabajaba para una de estas empresas de apuesta, que por obvias razones no puedo decir su nombre, y trabajaba 10 horas, 6 días a la semana. 10 horas, 6 días a la semana. Entonces yo evalúo. El artículo 25 dice 8 horas a la semana o 48 horas semanales. Primero evalúo las 8 horas diarias. ¿Está cumpliendo? No, no está cumpliendo porque está trabajando 10 horas diarias. Después evalúo 48 horas semanales. ¿Está cumpliendo? No, porque 10 horas por día durante 6 días son 60 horas. Entonces su contrato es nulo. ¿Por qué? Porque el contrato es inconstitucional. ¿Por qué es nulo? Porque no tiene derecho al nacimiento de ese contrato. Porque desde su nacimiento está rompiendo, está quebrantando los derechos. Los derechos pueden ser en contra de la Constitución, de la ley, cualesquiera que sea, es un documento nulo. No tiene que haber nacido, ¿correcto? La jornada atípica o acumulativa es lo que se aplica más en los departamentos del centro del país, donde el tráfico es menor, donde tú puedes ir de repente a almorzar y descansar a tu casa. Puedes trabajar, por ejemplo, de 8 a 12 y después de 4 a 8, cumpliendo tus 8 horas de repente y almuerzas en casa, descansas ahí porque vives cerca. Eso no se podría hacer en Lima porque en Lima, pues, el trayecto de la mayoría de personas oscila entre 3 a 5 horas diarias para llegar y regresar de su centro de labores. En ir 1 hora y media, en venir 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de dónde trabajes. Bien, hay tráfico de personas, hay tráfico de vehículos. Si es que vas en el metro o en el tren, hay bastantes personas, bastante cola. Si es que vas en micro, en combi o hasta en colectivo, hay tráfico de carros. Entonces, por donde vayas, hay tráfico. No se podría aplicar esa jornada. Ahora, los que manejan el tren eléctrico y el metropolitano, como son empresas que están muy bien vigiladas, se entiende que un conductor no puede manejar pues 10, 12 horas de manera consecutiva, porque está más, tiene más riesgo de quedarse dormido, de repente tener un accidente, tener un accidente. Entonces, a ver, un segundito. Ya. Entonces, ellos también trabajan con jornada acumulativa, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar de 9 a 1 y después de 4 a 9, 5 días o 6 días a la semana. Bien, el trabajo en horario nocturno puede ser estas empresas, pues, ¿no? Casinos, discotecas, ¿no? La ley señala que si es que, por ejemplo, un grifo que es 24 horas, la ley señala que deben rotar una semana en nocturno, una semana en diurno, una semana en nocturno, una semana en diurno. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajo en horario nocturno es más cansado, es más agotador, entendiendo que la naturaleza del ser humano es dormir por las noches. Por eso es que el, la remuneración mínima vital el día de hoy es 1.025 soles para personas que trabajan en horario diurno, pero la remuneración mínima vital para personas que trabajan en horario nocturno es un 35% más, 1.383.75 soles, ¿correcto? Porque el Estado reconoce que es un esfuerzo agregado trabajar en horario nocturno. Bien, el horario nocturno es de 10 p.m. a 6 a.m., el horario diurno es de 6 a.m. a 10 p.m. Situación especial, bueno, acá la mayoría está trabajando en teletrabajo mixto.
la mayoría, ¿no? Va 2 veces, 3 veces a la semana y lo demás en su casa. Eres persona con discapacidad, no solamente tienes que decirlo, ¿no? Yo tuve un accidente de repente, yo tuve una lesión de tendón de Aquiles. ¿Soy discapacitado? No, porque es una lesión que me puedo recuperar. Persona con discapacidad es una persona que tiene algo permanente, ¿no? Quizás unas muletas permanentes, alguien que se ha quedado sin pierna por diabetes de repente o por un accidente, es una persona discapacitada. Y le pone sí, es informativo, pero esta persona tiene que tener un carné de una entidad estatal, ya sea CONADIS, de salud, alguna milicia aérea, ejército, marina, lo que fuera. ¿Eres sindicalizado o no? Si eres sí o no, lo pondrás aquí. Listo, luego viene los datos de seguridad social. Tú puedes ser salud regular, salud y EPS, SIS de microempresa, agrícola, salud. El salud de agrícola o acuícola es del 4%. Aquí el salud regular es del 9%. ¿Por qué es del 4% el agrícola? Porque ellos dicen, ¿yo para qué voy a pagar ese salud del 9% si es que no tengo ningún lugar donde atenderme? Si para atenderme tengo que viajar 4 horas, en esas 4 horas me desmayé o fallecí. No tengo un acceso directo a esa salud, por eso no pago el 9%. Entonces el Estado tiene que ceder porque ciertamente está bien orientada el reclamo. No hay presencia de salud del Estado, entonces ¿cómo va a cobrar 9%? El gremio empresarial y los trabajadores pagan el 4%. ¿Cómo es una salud regular? ¿Cómo es un salud regular? Sueldo, remuneración. Le voy a poner aquí ONP es salud. Por aquí, neto. EPS, EPS trabajador, no, EPS empleador, EPS descuento, trabajador. Ya. Listo. Entonces mi remuneración, imagínate que sea 3.000 soles. Vamos a poner 2 casos nada más, o 3 casos, ¿ya? Esto es salud general. Esto es salud más EPS. Y este es salud agrícola. Y este es SIS. ¿Ya? Aquí le voy a poner salud o SIS. Ya ustedes lo relacionan. Remuneración 3.000 soles para todos. ¿Ya? ONP es el 13% de descuento para todos. Bien, salud general es el 9%. Bien, aquí no hay EPS empleador, no hay EPS descuento al trabajador y tampoco hay remuneración neta. Remuneración neta es 3.000 menos 390. Bien, es salud y EPS. Acá te dice la ley que el empleado, el trabajador, tiene el derecho de contratar EPS si es que así lo requiere. En ese contexto, el empleador tiene la obligación de pagar el 6.75% o 6.75% a salud y el 2.25% al EPS. Pero si el EPS del trabajador viene por más, lo demás le voy a descontar. Entonces, imagínate que el EPS viene por, vamos a calcular primero, ¿ya? 6.75%. Y aquí por 2.25%. Sumado tiene que dar 270. Así es. Entonces,
imagínate que viene tu EPS por 200 soles, incluido IGB, ojo. Entonces, el empleador va a pagar 67.5, pero te va a descontar la diferencia. 200 menos ese importe, 132.50. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería tu remuneración neta? Mis 3.000 soles menos mi ONP menos el descuento por EPS. 2.477.50. En salud agrícola sería el 4%. ¿Cuánto es remuneración neta? 3.000 menos 390. Listo. El CIS es solo 15 soles. La remuneración neta es así. Perfecto. Bien, ahí están las similitudes y diferencias. Aquí le vas a poner el régimen pensionario de lo que eres, ONP, cualquier AFP, y sin régimen pensionario si es que aplica. El CUS, que es el Código Único del Sistema Privado de Pensiones, si es que ya lo tienes, y luego te preguntan si aportas al SSTR, ¿no? Si le pones sí, te va a preguntar en la pensión, ¿en dónde estás? ¿En un seguro privado o en la ONP? Y en salud, ¿dónde estás? ¿En e-salud, que es estatal, o en EPS, que es privado? Ya tú le pondrás de acuerdo a lo que has contratado, ¿correcto? Le voy a poner no. Y vamos a la situación educativa. Aquí le pones tus datos, ¿no? Tus datos de situación educativa, le pones si es que es completa o incompleta. Eh, Esto en algún tiempo las empresas estaban con miedo, pero lo cierto es que la SUNAFIL nunca ha fiscalizado esto. ¿Por qué? Porque la ley señala que tú vas a modificar esta información cuando suceda el hecho. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una maestría y hoy la saqué, 7 de junio, tengo la maestría. Entonces, tengo dos oportunidades como empleador para actualizar esta información. Cuando sucede el hecho, es decir, hoy, 7 de junio, o cuando el trabajador me informa. Entonces, eso de que el trabajador me informe, te da espacio a que tú siempre digas, no me he informado, no me he informado, no me he informado, no me he informado. Entonces, es complicado fiscalizar, es complicado fiscalizar. Pero si tienes la información, lo pones. Datos tributarios, en caso seas una persona extranjera, si tienes alguna exoneración de renta de quinta o si aplicas algún convenio para evitar la doble imposición de impuestos. No, le ponemos a la mayoría de trabajadores peruanos y aceptas la información. Al aceptar la información, estás dándole de alta al trabajador, ¿correcto? El personal de terceros, pero un momento, dice, esta información complementaria es solamente necesaria si es que el personal que te están destacando o prestando o enviando, como se pueda entender, va a realizar actividades de riesgo. Por lo tanto, necesito contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo porque la empresa que me está cediendo, destacando, enviando, prestando este personal, no le está pagando su seguro. Entonces me corresponde a mí pagarle el seguro. Por eso debo informar solamente en ese caso. Si es que te están destacando el personal para que realice actividades administrativas, no es necesario poner el personal de terceros. No es necesario. Bien, solamente en el caso de que sea trabajo de riesgo. Personal en formación laboral, tienes aquí prácticas profesionales, aprendizaje con predominio en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que vas a trabajar, eres un practicante, ¿no? Eres todavía un estudiante. Vas a aprender en la empresa, pero con predominio en las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si tú estás practicando como contabilidad y por ahí te envían a realizar algunas compras de repente de algunos repuestos o algunos útiles de escritorio, tú tienes que hacerlo porque el aprendizaje es con predominio en la necesidad de la empresa. Diferente es cuando el aprendizaje es con predominio en el centro de formación profesional.
Lo que quiere decir es que todo lo que vas a realizar tiene que ver con con tu carrera. Por ejemplo, si te envían a comprar algo, repuestos, como digo, tú podrías decirle que el contrato dice que va a predominar lo que yo necesito aprender en mi centro de formación profesional. Pero eso en la realidad no pasa, ¿no? Uno tiene que hacer de todo para ganarse la confianza, para poder crecer o ascender lo más rápido posible. Luego vienen las prácticas profesionales, que es cuando ya estás graduado, por lo menos eres egresado. La pasantía en las empresas son tipos de trabajo en los cuales una persona va a intercambio, ¿no? Puedo ir a España, puedo ir a Chile, puedo ir a Argentina, hacer pasantías en las empresas como catedrático, como de repente administrador, lo que fuera, o alguna actividad menor, que es como intercambio cultural, y también lo mismo en docentes y catedráticos. Le voy a poner prácticas profesionales. Eh, la práctica profesional tienes derecho a un seguro médico, puede ser privado o público. La mayoría pone de salud. Situación educativa, le puedes poner lo que fuera, ¿no? Secundaria incompleta, secundaria completa, según tu realidad o la realidad del trabajador. La ocupación, lo buscas lo que esté más acorde a lo que estás haciendo. ¿Dónde te estás formando? Universidad, instituto, otros, cualesquiera que sea. Periodo de formación. Si eres un profesional, ya debe estar terminado, ¿no? Imagínate, eh, universitaria completa, ahí está, mi periodo de 5 años. Perfecto. Establecimiento en el que se forma, el domicilio fiscal o establecimiento anexo, presenta discapacidad, horario nocturno, no, no, no aceptas. Listo. Eso sería todo por los trabajadores. Luego tenemos los derechohabientes. El registro de derechohabientes, eh, el número de documento, ¿no? Aquí tienes que buscar al titular, el dato del titular, tipo de documento, número de documento, el dato del titular. En este caso, el titular soy yo, ¿no? Porque me he dado de alta para casos prácticos. Y ya no estoy, o no, sí, aquí estoy ya. Me aparecen mis datos, entonces yo quiero darle de alta a un derechohabiente, a un derechohabiente. Este derechohabiente es para que tengan las prestaciones económicas y prestaciones de servicios de salud, en algunos casos. Vamos a ver cuáles son. Le doy nuevo. Y primero tienes que demostrar el vínculo familiar. El vínculo familiar. Esto ahora es más complicado porque Salud ha puesto más trabas, puesto que antes tú podías vincular pues a una persona que de repente era tu enamorado, enamorada, pero que no tenías ningún vínculo familiar o algún amigo o amiga para que reciba, por ejemplo, un subsidio por maternidad o, perdón, un subsidio de lactancia. Eso o también las prestaciones de salud por estar embarazada. Así tu amigo no sea el padre. Me dejo entender, se prestaba mucho para, para realizar algunos actos poco leales. Entonces yo debo demostrar el vínculo familiar. Tenemos como primero el cónyuge, ¿no? Aquí le falta una tilde, pero es cuestión de formato. Cónyuge es cónyuge, no es cónyuge. Acá sí está dicho bien vínculo familiar, cónyuge, el cónyuge. ¿Cuál es el documento que sustenta el vínculo? Te dice acta, partida de matrimonio civil. Tienes que ir a casarte, pues, ¿no? Tienes que ir a casarte a la municipalidad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la celebración o los términos religiosos. Esto tiene que ver con la municipalidad, partida de matrimonio civil. Le pones allí y le pones el número del documento, ¿no? Cualesquiera que sea. Esa es tu acta de sentencia, ¿no? Aquí dice acta partida de matrimonio inscrito en registros consulados peruanos. Por ejemplo, si te vas a Chile, te puedes casar en Chile. En Chile hay un consulado peruano. ¿Qué es un consulado? Es una oficina peruana diplomática donde está algún representante del ministro o el Ministerio de Relaciones Exteriores que trata de resguardar los derechos de los peruanos en Chile. Al igual que aquí hay un consulado venezolano
que resguarda los derechos de los venezolanos aquí en Perú. Igual Colombia aquí, Costa Rica, República Dominicana, así nosotros también tenemos en otros países. Entonces yo me caso ahí, me caso en Chile y voy al consulado a hacerlo formal. Listo. Acta de partida de matrimonio realizada en el exterior. En cualquier otro país donde el Perú no tenga un consulado. Yo imagino, por ejemplo, que no tenemos consulado en Qatar. Imagino, no lo sé, no lo sé. Pero esto aplica para los lugares donde no tenemos consulado. Es decir, no hay peruanos. No tenemos por qué tener consulado porque no hay peruanos. De repente eres el primero que se va allí. No sé, pues se me ocurre países como Tasmania, como Siria, como Grecia de repente, ¿no? Entonces ahí hay un número de esta acta que te has casado en el exterior. Vienes acá y lo validas, ¿no? Lo validas. Perfecto. Ahora te dice concubino o concubina, que es el conviviente. Este conviviente anteriormente se podía hacer eh, en la policía, en la comisaría más cercana, luego en la municipalidad. Hoy en día ya no se puede. Ya. Tiene que haber una escritura pública de unión de hecho. Es decir, tienes que ir a la notaría a legalizar tu convivencia. Bien, eso cuesta como 1.200 soles. Así que mejor te casas. O resolución judicial de unión de hecho, ¿no? Alguna denuncia de repente de convivencia y el juez también resuelve que están conviviendo. ¿Correcto? Gestante. La gestante puede ser cualesquiera que sea. Es decir, puede ser una persona diferente al cónyuge o al concubino o concubina. Es la gestante, ¿no? Aquí se alinean los derechos, se alinean los derechos porque anteriormente había una diferencia, entre comillas, ¿no? Eso es parte de la sociedad, pues, algo cucufata y ortodoxa que señalaba al hijo de, del matrimonio, digamos, como el hijo reconocido, el hijo legal, el hijo de sangre, y señalaba también de manera errónea al hijo fuera del matrimonio, utilizando una palabra fea, dura, no me gusta repetirla. Y bueno, cuando se aperturó este vínculo familiar de gestante, cambia eso, ¿no? Es porque empiezan a otorgarle los mismos derechos a todos, como debe ser, pues, ¿no? Entonces, si tienes un gestante, a una persona gestante, que tú eres el padre, tienes que documentarlo mediante una escritura pública, que también es en la notaría, o de repente una demanda y donde te sentencien como declarado, o perdón, en una sentencia de declaratoria de paternidad, ¿no? Donde se reconozca que el juez te determina como padre del pequeño, o un testamento que es una especie de herencia anticipada, ¿correcto? Bien, hijo menor de edad, acá dice acta de nacimiento, documento análogo, lo cierto es que hoy en día es el DNI, bien, es el DNI, no hay más. Hijo mayor, incapacidad permanente. Es una resolución de incapacidad de salud que lo califica como una persona incapaz permanente que no puede sustentarte solo. Por lo tanto, él tiene el derecho a todas las prestaciones de salud. No tiene derecho a ningún subsidio porque hasta el día de hoy no hay subsidios para este tipo de personas, pero sí para la prestación de salud, ¿no? Que sea bueno o malo el régimen de salud, eso ya es indistinto. Esto es la parte legal, la parte formal. La parte del servicio de salud ya le competirá a otras personas dilucidar si es bueno o es mal, ¿correcto? Eh, bien, chicas, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar ahí. Son muy bajo el porcentaje que están actualmente en la clase, pero de todas maneras es importante llegar hasta el final. Eh, Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y conmigo será Dios mediante hasta el día jueves.
Hasta pronto.